Gusto estar en la casa del Señor. Qué alegría saber que hay hermanos, amigos nuestros que están allí, no solamente en esta ciudad, sino que en cualquier lugar del mundo. Podemos llegar a través de esta señal a diferentes lugares. Y yo creo con todo mi corazón que hoy Dios tiene un plan maravilloso para las vidas, para las personas. Y he estado en esta semana meditando. Mire, hermano, ¿sabe que la iglesia está pasando su mejor momento ahorita? Y nos está costando entenderlo a nosotros, la iglesia. Nos está costando visualizar lo que Dios realmente está haciendo. Pero el Espíritu de Dios ministraba mi espíritu la noche de ayer y me hacía sentir que Dios permitió un momento de oscuridad en este mundo para que en medio de esa oscuridad la iglesia pueda brillar con la luz de Cristo. Porque entre más densa se pone la oscuridad, es cuando la luz tiene más oportunidad de brillar. Y yo me he estado gozando en estos días viendo la diversidad de potencial que Dios tiene, hermanos, en la iglesia. He conocido hermanos nuestros, colegas, ministros de todo el mundo. Ahora con las redes sociales he conocido a hombres y mujeres de Dios que si no fuera por lo que estamos viviendo no los hubiera conocido. Pero ahora estamos mirando que la iglesia está levantándose con una voz profética, con una voz de autoridad, con una voz que paralizará al reino de las tinieblas. Y yo quiero aprovechar este momento antes de orar. Vamos a hacer una oración ahorita por las naciones, por algo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Pero antes de orar, yo quiero dirigir esta palabra a cada ministro, a cada colega, a cada consiervo, cada hombre, cada mujer de Dios, cada líder, a toda la iglesia en general. Y les quiero decir esto en el nombre del Señor: sigan adelante predicando el evangelio. Sigan haciendo lo que están haciendo. Me he dado cuenta en estos días que he estado mirando, hermanos, que hay una diversidad, como dice la palabra del Señor, la multiforme gracia de Dios invadiendo a las naciones, invadiendo los aires, invadiendo, hermanos, cada rincón del mundo con el poder de la palabra del Señor. Estamos aprovechando lo que Dios nos ha dado, aprovechémoslo al máximo. Los que todavía no han tenido la oportunidad de salir al aire con sus predicaciones, yo quiero animarlos en el nombre de Jesús que lo hagan, ¿Sabe? Yo estaba haciendo algunos números ayer y me he dado cuenta que la audiencia en la iglesia de personas que están escuchando las predicaciones ha incrementado al 400%. Eso es increíble, hermanos. Es increíble cómo estamos abarcando las naciones. Y por eso yo quiero animarles en el amor de Cristo a cada hombre y cada mujer de Dios. Siga predicando la palabra, siga predicando el evangelio, siga declarando el poder de Dios a las naciones. Me he dado cuenta que es algo bien hermoso porque Dios no tiene un modus operandi de hacer las cosas. Dios tiene una diversidad y a uno los usa de una manera, a otros los usa de otra manera, a otros los usa de otra manera. Me di cuenta que Dios está usando a algunos para animar a la gente, ¿verdad? Con mensajes así emotivos para levantarle el ánimo a la gente en este momento de dolor, de tristeza. Dios está usando a otros para llevar sanidad. Está usando a hombres y mujeres con dones de sanidad, con ministerio de sanidad, y está llevando ese alivio, esa sanidad a las naciones. Me he dado cuenta que está usando a otros para llevar ayuda económica, financiera, material, etcétera. Está usando a otros para direccionarlos por el camino correcto de la palabra. Y mire, somos una familia, somos un equipo. Y lo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que Dios está rompiendo las barreras que nos separaban. Y yo creo que, yo no sé hasta dónde va a durar esto,
pero creo que va a durar hasta donde Dios considere que es necesario que dure. Porque miro que se están rompiendo las barreras. Anoche justamente que estaba mirando a algunos ministerios que están pues impactando al mundo, me vino un pensamiento a mi mente que a lo mejor usted se va a acordar ahorita. Cuando yo era un muchachito, ¿verdad? No ha pasado mucho, por cierto, ¿verdad? Cuando yo tenía unos 7, 8, 9 años y los reuníamos, todos los niños del barrio, nos reuníamos para ir al río a jugar a una, ¿cómo se llama se me escapó la palabra, pero es una de esos, así como una cascada muy bonita, y ahí íbamos como unos 40, 50 niños a jugar, y cuando estábamos jugando parecía que era una sola familia. Yo lo miraba todos como que eran los Cabreras, que 50, 60 niños jugando como hermanitos, disfrutando el momento. Pero cuando salíamos de ese lugar, cada uno iba para su casa, cada uno conocía su casa. Y cuando estaba pensando en esto ayer, el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: eso es lo que va a pasar en este tiempo. Se están rompiendo las barreras denominacionales, se están rompiendo las barreras conciliares, se está rompiendo ese celo que había, que cada uno tenía una esquinita y no dejaba que nadie se juntara con el otro. Ahora, hermanos, somos una sola iglesia en todo el mundo. Ahora podemos disfrutar la gracia del Señor. Y ahora cada creyente va a demostrar si tiene identidad a la casa que pertenece. Y se va a identificar con su casa, no porque alguien lo ande siguiendo o que lo ale, sino porque él sabe que tiene una casa a donde pertenece. Pero estamos disfrutando este momento, este tiempo, y el Señor me dejaba ver que somos una familia hermosa, hermanos. La iglesia del Señor esparcida por todo el mundo. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios ahora, porque esta pandemia, hermanos, ya ha llevado a algunos seres queridos nuestros. Se ha llevado a algunos siervos de Dios, algunos colegas, algunos pastores, evangelistas, ministros que se han ido con el Señor. Y hermanos, la verdad es que en toda guerra hay caídos, en toda guerra hay bajas, y esta es una guerra que la estamos luchando por la fe, y nos duele el ver partir a nuestros seres queridos, amigos, parientes, nos duele, pero hoy quiero que hagamos una oración por las familias de esas personas que han perdido un ser querido. Por lo menos en esta semana que acaba de pasar, yo tuve conocimiento de personas que nos escribieron, por lo menos de 14 familias que perdieron a alguien, esposas que perdieron a su esposo, hijos que perdieron a un padre o viceversa. Y yo quiero hacer una oración junto a ustedes en este día por esas familias que han perdido un ser querido. Y yo quiero dejarles saber a cada familia que ha perdido un ser querido que Dios tiene el control de nuestras vidas. Nuestros hermanos que se han adelantado, hermanos, ellos están ya disfrutando de la presencia del Señor sin limitaciones, sin todos los temores de esta tierra. Pero la familia se queda aquí y el vacío se siente. Entonces vamos a orar. Ahí donde usted está, yo quiero animar a cada hermano, a cada amigo que está ahí, que se una con nosotros en este momento. Yo quiero hacer una oración especial por las familias que han perdido un ser querido, para que Dios lleve paz, que Dios lleve consuelo, que Dios lleve la esperanza que se necesita. Y vamos a orar en este momento también pidiéndole a Dios que lleve paz a los corazones angustiados. Porque, hermanos, la pandemia es una verdad, el virus es una realidad, pero el temor, el pánico es del diablo, que está queriendo robarle a las personas la paz, la alegría de saber que tenemos un Dios sobrenatural y todopoderoso que nos guarda, que nos cuida. Así que vamos a orar. Déjeme pongo una musiquita aquí. Yo no tengo los derechos de esta música.
los derechos son del pastor Marco Barriento, pero es una música que nos ha bendecido mucho, ha bendecido mucho a las naciones. Y yo quiero ponerla hoy para que bendiga también a cada persona que nos está escuchando hoy. Cierra tus ojos un momentito, mi hermano. Y usted que está ahí conectado con nosotros, muchas gracias por estar allí. Quiero asegurarle algo, mi hermano, mi amigo, usted que está allí conectado. Quiero asegurarle algo. Hoy Dios tiene un abrazo para ti. Hoy Dios tiene un abrazo de esperanza para ti. Quizás tú ya perdiste un ser querido. Quizás perdiste un hermano, un padre, un hijo, un esposo, una esposa. Pero hoy el Espíritu Santo lleva consuelo. El Espíritu Santo lleva paz. El Espíritu Santo lleva ese alivio emocional y espiritual. Y aquí hay un buen grupo de intercesores junto conmigo que estamos orando, obedeciendo al Espíritu Santo, y estamos declarando que hoy la gloria de Dios va a llegar hasta tu hogar. Hoy la presencia de Dios va a llegar allí hasta donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy aquí juntos como una familia. Te pedimos por cada hombre, por cada mujer alrededor del mundo que nos están escuchando hoy. Te pido, Dios, que lleves alivio, que lleves consuelo a esos corazones angustiados, esas familias que ya perdieron un ser querido, esa esposa que ha perdido un esposo, ese esposo que perdió a su esposa, esos padres que perdieron un hijo, esos hijos que han perdido un padre, una madre. Ahora te pido, Dios, que lleves alivio. Lleva alivio en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo siento la gloria de Dios abrazándonos en este momento. Siento el poder de la presencia de Dios llevando alivio, llevando consuelo. Si te has sentido triste, si te has sentido angustiado, quiero declararte hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero declararte hoy en el nombre de Jesús, que la gracia, que el poder de Dios está llegando hasta tu casa. Espíritu Santo, sopla sobre las naciones, sopla sobre las familias de la tierra. Lleve el alivio, el consuelo que mis hermanos necesitan. Clamamos al cielo, seguros que Dios nos escucha, seguros que Dios nos atiende, seguros que hoy Él tiene una proeza para tu vida, para tu casa. Declaro el poder de la gloria de Dios llevando paz. Levanta tus manos al cielo, mi hermano, tú que estás aquí y tú que estás ahí en tu hogar. Levanta tus manos al cielo en señal que tú estás recibiendo la paz de Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermano, recibe la paz de Dios. Recibe el abrazo del Padre que te ama. Recibe el abrazo del Espíritu Santo. Hay una atmósfera de libertad. Hay una atmósfera de esperanza. Hay una atmósfera de sanidad que está llegando a cada vida, a cada corazón. Hay temores que se están yendo en este momento. Oh sí, Señor. Vamos a dejar que la gloria de Dios, vamos a dejar que la presencia del Señor llegue a cada rincón del mundo. Yo puedo ver en mi espíritu, familias que están siendo ministradas ahí en su hogar. Puedo ver en mi espíritu familias que están siendo abrazadas por el poder de Dios. Quizás te has sentido triste en estos días. Quizás te has sentido angustiado. El diablo preparó una emboscada para llevarte dolor, para llevarte tristeza a tu vida, a tu casa. Pero hoy estoy aquí de parte de Dios para declararte una palabra. Hoy Dios tiene un milagro para ti. Hoy es el día de tu milagro. Recíbelo. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de Dios para tu vida. Padre,
Bendice la familia de la tierra. Bendice cada continente. Bendice cada nación. Bendice cada pueblo, cada caserío. Bendice cada congregación. Bendice cada ministro. Ayúdeme a orar por los ministros del Señor, por los hombres y mujeres que están al frente de una congregación. Hoy más que nunca los pastores, los ministros, necesitamos la gracia de Dios para seguir avanzando, para seguir alumbrando, para seguir brillando con el evangelio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los ministros. Oro por cada pastor, por cada ministro, por cada hombre, por cada mujer de Dios. Hombre y mujer de Dios que me estás escuchando, hay una palabra de Dios para tu vida hoy. Así me dice el Señor que te diga hoy esta palabra. Dice el Señor: no dejes de brillar. No dejes de brillar con la luz de Cristo. No dejes de brillar con la luz de Cristo. No importa que el panorama esté oscuro. Entre más densa está la oscuridad, más oportunidad tienes de brillar. Pon en alto la luz de Cristo, porque hoy es el tiempo de la iglesia. Hoy es el tiempo de la iglesia. La iglesia está entrando en un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de gloria. Hoy más que nunca, la iglesia somos esencial. La iglesia es esencial hoy más que nunca para la sanidad de las naciones. No solamente para la sanidad espiritual, sino para la sanidad emocional, física y en todos los aspectos. Declaro el poder de la gloria de Dios. Declaro el poder de la gloria de Dios. Declaro el poder de la gloria de Dios. El Señor nos hablaba ayer y nos decía: tienes que vivir la palabra que crees. Tienes que vivir la palabra. No basta con solo creer la palabra que está en la Biblia. Tenemos que vivirla. Tenemos que practicarla. Tenemos que hacerla parte de nuestro estilo de vida. Y hoy el Espíritu Santo nos va a llevar a un nuevo nivel de fe, donde cada versículo de la Biblia que tú leas lo vas a empezar a vivir, lo vas a empezar a practicar. La iglesia está a punto de entrar a una etapa de gloria sin precedentes. La iglesia está a punto de entrar a una etapa de gloria sin precedentes. Lo que tú lees en el libro de los Hechos no se parece a lo que la iglesia está a punto de mirar en este tiempo. Pero hoy la gloria de Dios está llegando a cada lugar. Padre, oro por cada congregación alrededor del mundo, por cada siervo tuyo, para que tú lleves el alivio, el consuelo, la esperanza que ellos necesitan, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria y a quien doy el honor. Te pido que bendigas esta nación de Estados Unidos. Bendice nuestra ciudad Tucson. Bendice cada ministerio. Deja que la gloria de tu nombre, Señor, se revele, se manifieste de una manera impresionante en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos la gloria, a quien damos el honor. Hermano, yo estoy creyendo que Dios está haciendo milagros en este momento. Yo puedo percibir una atmósfera de milagros. Hay milagros, hay enfermedades que están huyendo. Quizás personas que nos están mirando, que ya están afectados con este virus mortal. Ahora declaro el poder de la sangre de Jesús sobre tu vida. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos el poder de la gloria de Dios. Declaramos el poder de la presencia de Dios. Declaramos el poder de su gloria. Oh, bendita misericordia. Bendita misericordia. Bendita misericordia de Dios. Bendita misericordia de Dios. Levanta tus manos al cielo y adora la gloria de Dios. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias.
Dale gracias, tú que estás ahí en tu hogar, dale gracias. Dale gracias, confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca la victoria de Cristo sobre tu casa. Profetiza sobre tu casa. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu salud. Profetiza sobre tu ciudad. Profetiza en el nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo nos ha dado la llave. Él le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra va a ser desatado en el cielo. Hoy estamos utilizando esa llave en el nombre de Jesús. Y atamos toda fuerza contraria de la tiniebla que quiera llevar dolor y tristeza a la familia de la tierra y a la iglesia. Y declaramos que la gloria de Dios se revela, se manifiesta de una manera impresionante en las naciones de la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Sigue predicando la palabra, iglesia. Sigue proclamando el evangelio. Sigue declarando las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Sigue orando por los enfermos. Sigue poniendo manos sobre los enfermos. Sigue declarando palabras de vida. Porque hoy más que nunca necesitamos que la gloria de Dios pueda llegar a cada lugar, a cada rincón del mundo. Qué bueno que Dios nos dio las redes sociales y las estamos utilizando para este medio. Aleluya. Mire, los discípulos del primer siglo no tenían nada de lo que nosotros tenemos, hermanos. Ellos no tenían radio, ellos no tenían televisión, ellos no tenían teléfono, no tenían internet, no tenían nada de lo que tenemos nosotros. Solamente tenían la palabra que Dios les había dado. Y con esa palabra 12 hombres fueron suficientes para revolucionar al mundo de su tiempo. Yo creo que la iglesia en siglo XXI, estamos a punto de entrar a una dimensión de gloria, hermanos, que va a sacudir a las naciones con el evangelio de Jesucristo. Yo quiero animarte, manantial de amor, los que estamos aquí, los que están allá conectados. Este es el tiempo nuestro. A la iglesia en todo el mundo, este es el tiempo nuestro. No te dejes intimidar por nada. Claro que estamos conscientes que estamos enfrente de un peligro. Estamos tomando las medidas que los expertos de la salud nos han pedido, pero no tenemos miedo, no tenemos pánico. No estamos aquí asustados porque tenemos el poder de la sangre de Jesucristo con nosotros. Dale una ofrenda de palmas a la sangre de Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Oh, bendita misericordia de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Pueden tomar sus lugares, por favor. Qué lindo es saber, hermanos, que tenemos a Dios de nuestro lado. Mire, hay una atmósfera que se presta para cualquier cosa en esta mañana. Siento mi cuerpo como en el aire. Siento una atmósfera de la gloria de Dios. Y mientras yo predico la palabra hoy, el Espíritu Santo va a estar haciendo milagros aquí y allá en los hogares donde están mis hermanos y mis amigos. Este día es un día de libertad, es un día de victoria. Este es un día glorioso que Dios nos está permitiendo a usted y a mí estar aquí en la casa del Señor. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios, porque como le estaba diciendo ayer, estaba meditando, escuchando hombres de Dios que jamás los hubiera conocido si no fuera por lo que está pasando ahorita. Y me di cuenta que Dios tiene un potencial enorme en su iglesia, hermanos. Tiene hombres y mujeres de Dios con potencial para sacudir a este mundo con el evangelio de Cristo. Y hoy más que nunca el evangelio de Cristo es la respuesta para los problemas de la humanidad. No solo para los problemas espirituales, sino para los problemas
familiares, para los problemas emocionales, porque el Evangelio de Cristo es completo. El Evangelio de Cristo suple cada necesidad que el ser humano tenga. Y yo he titulado al mensaje de hoy: buenas noticias. ¿Cuántos quieren? ¿A cuántos les gusta escuchar buenas noticias? A todos, ¿verdad? Y especialmente ahora que nomás prendes tu televisión, prendes o buscas en el internet y vas a encontrar toneladas de malas noticias. Que muerte por aquí, que muerte por el lado, que terremoto, que tormenta, que huracanes. Hermanos, el mundo está saturado de malas noticias. ¿Qué mejor que la buena noticia del reino de Dios, del Evangelio de Cristo, que cambia y que transforma todo en nuestro derredor? Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Empezando el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 16 y el 17. Y dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, déjanos oír esta palabra con libertad en nuestro corazón. Cumple el propósito eterno para el cual tú nos envías esta palabra en este día. Te pido que direcciones cada palabra, Señor, al corazón de cada oyente en este momento. En el nombre de Jesús, denos la gracia y el favor. Denos la atmósfera de libertad y de reverencia para hablar tu palabra con denuedo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noticias. La palabra evangelio, que dice aquí este pasaje: porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio tiene su origen en el griego evangelion. Está terrible esta palabra para decirla, ¿verdad? Evangelion. Y esta palabra lo que quiere decir es buena noticia o noticias alegres. Y esta palabra no tiene su origen en el cristianismo. O sea, ya era utilizada antes de Cristo. Y en la cultura griega se usaba esta palabra cuando el emperador quería o le iba a transmitir una noticia alegre a la nación. Por eso cuando usted lee literatura griega, usted va a encontrar ahí los evangelios del César, ¿verdad? Porque lo usaban los emperadores para darle una buena noticia por ejemplo, el César usó esa palabra evangelio. Los padres, ¿verdad?, de Augusto César lo usaron para anunciar el nacimiento de ese niño que de chiquito lo miraban como un salvador que venía para liberar a Roma. Lo usaron también cuando proclamó su mayoría de edad, cuando llegó al trono, etcétera, etcétera. Pero con la llegada de Cristo, esta palabra evangelio dio un giro extraordinario. Porque ahora la noticia, la gran noticia, que es lo que quiere decir la palabra evangelio, ya no tiene nada, ya no tiene solamente que ver con los asuntos terrenales y materiales de la humanidad, sino que tiene que ver con el destino eterno de las personas. Y el evangelio de Cristo, hermanos, cambia completamente el significado de la palabra y le da un significado divino, porque ahora está hablando del destino eterno de cada ser humano.
La declaración del apóstol Pablo en Romanos 1, 6, 17 es un ejemplo contundente que el evangelio de Cristo tiene el poder para cambiarlo todo. Los que conocemos la historia sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Saulo era un fariseo que persiguió a la iglesia, perseguía a los cristianos hasta la muerte. De hecho, cuando él iba para una ciudad llamada Damasco a perseguir a los cristianos para apresarlos y meterlos a la cárcel, fue cuando Jesús se le apareció en el camino, lo detuvo y le cambió la vida. Y allí de ser perseguidor de la iglesia, vino a ser apóstol de Jesucristo. El apóstol a los gentiles, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que impactó y revolucionó toda el Asia Menor habitada de su tiempo con el evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo tenía de qué gloriarse en la carne, como él mismo lo dice. Era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprensible. Pablo era judío de sangre pura. Era ciudadano romano. Era como para que él empezara a gloriarse y decir: no me avergüenzo de ser fariseo, no me avergüenzo de ser judío, no me avergüenzo de todos los logros que él podía haberse gloriado de todo eso. Sin embargo, Pablo se gloría en una sola cosa, y se gloría en el evangelio de Cristo. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y lo primero que quiero decirles hoy en el nombre de Jesús es que el evangelio de Cristo lo llena todo. El evangelio de Cristo tiene el poder para cambiar tus ideales. El evangelio de Cristo tiene el poder para cambiar tu circunstancia. El evangelio de Cristo tiene el poder para prosperar tu familia, para prosperar tu salud, para prosperar tu economía, para prosperar todo aquello que te pertenece. El evangelio de Cristo tiene poder para cambiarlo todo. Un día, 1500 años después de esta escritura que acabamos de leer, un día un monje católico de nombre Martín Lutero estaba leyendo la Biblia, y cuando él leyó justo Romanos capítulo 1 versículo 17, donde dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En ese momento el Espíritu Santo atrapó a Martín Lutero, y él entendió el misterio de la salvación por fe. Porque déjeme lo pongo en contexto antes de avanzar con el mensaje de hoy. Martín Lutero, como un monje católico, había sido enseñado que la salvación la podíamos obtener a través de indulgencias humanas, a través de esfuerzos humanos. Pero cuando él lee en la Biblia que el hombre es salvo solamente por la fe en Cristo, Martín Lutero es cambiado por el evangelio de Cristo. Y el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó ahí en la puerta de la iglesia del palacio en Wittenberg 95 tesis condenando la avaricia y el paganismo de la religión organizada. Y a partir de allí, Lutero se convierte en el reformador del siglo XVI. Y así nos llegó el evangelio a nosotros. Pero Satanás, que es enemigo de Dios y es enemigo de la iglesia, no le pareció buena la idea de que esta revelación pura del evangelio llegara al corazón de Lutero.
y Satanás empezó a desviar la mirada de los lectores de la Biblia, de los cristianos, de la iglesia, y empezó a llevarlos a extremos muy peligrosos en cuanto a la creencia del Evangelio de Cristo. Y a través de los años, Satanás ha estado llevando a cristianos, ministros, a uno de dos extremos que son peligrosos. Y quiero hablar esto así rapidito, nomás como para ponerlo en contexto, para entregarle la palabra que creo Dios nos envía en este día. Satanás ha llevado a muchos cristianos a extremos. Hermanos, los extremos no son buenos, son peligrosos. Porque si Satanás no nos puede llevar al extremo de la mundanalidad del pecado, Satanás va a querer llevarlos al otro extremo de la religiosidad. Los dos extremos son igual de peligrosos. Porque, hermanos, esto ha hecho 1000 pedazos a la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que empezaron a surgir diferentes ideologías doctrinales, y cada uno se formuló su propio evangelio de acuerdo a lo que creía, a lo que le gustaba o a lo que consideraba que era lo correcto. Y Satanás ha ido tratando poco a poco de ir metiendo toda esta idea distorsionada del evangelio para opacar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los dos extremos son peligrosos y tenemos que evitarlos a como dé lugar. Déjeme, le voy a repetir esto una vez más. Los dos extremos son sumamente peligrosos y tenemos que evitarlos a como dé lugar. Porque el primer extremo es la religiosidad. La religiosidad, la religión organizada, cree que la salvación es por tener una conducta intachable, es por tener buenos modales, por hacer buenas obras, obras de caridad. Es más, por vestir de cierta manera. Y esto lo que ha hecho es desvirtuar el evangelio de Cristo. Se oye halagador. Y mire que no tengo nada al contra de esas cosas, porque si ustedes se dio cuenta, me gusta vestirme bien. No soy partidario de andar mal presentado, porque estamos presentando el producto, hermanos, que tiene la respuesta para cada necesidad del mundo. Y yo siempre he pensado que éticamente los cristianos tenemos que ser presentables. Mira, tú vas a comer, vas a cualquier restaurante y miras los cocineros, los que te han servido la comida, bien vestiditos, bien arregladitos, bien peinaditos, bien afeitados, bien perfumados, y wow, hasta ganas te dan que te traigan un café, que te sirvan la comida. No tengo en nada en contra de eso. Sería raro, ¿verdad?, que un mesero llegue así todo maloliente, chancletudo, calzonudo y así como que no se arregló ese día. Oye, ni ganas de comer te van a dar. Entonces, éticamente los cristianos debemos de vestir bien, debemos de presentar bien. Pero lo que estoy diciendo es que la religión piensa que porque estamos bien vestidos, de ahí depende la salvación. Esta no tiene nada que ver con la salvación, porque nuestra salvación depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No depende de tus modales, no depende de tu educación, no depende de tu buena cultura, no depende de tu buena presentación, depende de la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario por nosotros. No sé si me estoy explicando. Entonces, la religión dice: hay que vestir bien. Y si no viste bien, no es salvo.
El otro día escuché a alguien criticar a una persona que estaba dirigiendo el servicio, nomás porque tenía un aretito chiquito aquí en el oído, en la oreja. Y dijo: no ha cambiado, no es nueva criatura. Eso es religión. O sea, hermano, la religión te quiere meter en un molde donde la sangre de Cristo ya no es suficiente para cambiar a la persona, sino que hay que añadirle. Acabo de decirle que de presentarlo bien es ético, es bonito. Tú vas a un banco, por ejemplo, tú vas a un banco y esa gente anda bien presentable. Tú no miras un cajero del banco que anda con chanclas, con bermudas y con camisetas así todo mal. No lo miras, no le van a dar el trabajo. Está bien presentable. Para servir comida, para vender chicles, andas hasta presentarlo, los muchachitos vendiendo chicles andan de corbata, mire. Entonces, la presentación es ética, está bien, pero no tiene nada que ver con tu salvación. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 26: si alguno se cree religioso, pero no sabe ponerle freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Versión Dios habla hoy. Wow. Si alguno se cree religioso, pero no le sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Usted se va a dar cuenta que la religión, hermano, defiende sus modales a capa y espada, como decimos, pero por el evangelio de Cristo no hacen nada. Entonces, el diablo quiere llevarnos a ese extremo de religiosidad. Es peligroso ese extremo. Si usted ve que alguien quiere meterlo en ese extremo, usted tiene que frenarlo inmediatamente, porque el extremo de religiosidad te desliga de la verdadera fe que tenemos en Cristo Jesús. El evangelio de Cristo es suficiente y lo llena todo y lo cambia todo. Pero ahora está el otro extremo, el extremo del libertinaje. Mire que estoy poniéndolo en contexto nomás, para entregarle la palabra, lo que creo que es lo medular que Dios nos envía hoy. Está el otro extremo, que es el libertinaje. Este extremo opina que Jesús ya los liberó de la ley y dice: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por tanto, podemos vivir a como se nos antoje. Podemos disfrutar la vida, no tenemos que cambiar nada, tenemos que hacer lo que queramos, porque ya el Señor nos liberó de la ley. Ese extremo es muy peligroso, al igual que el otro. Estoy poniéndole los extremos del evangelio para que mire cómo el diablo ha querido robarle la esencia al evangelio de Cristo. Porque hoy le vengo a hablar del poder del evangelio de Cristo. Por eso es que la iglesia no hemos podido impactar en pleno siglo XXI como deberíamos de impactar, porque nos hemos ido por los extremos y no hemos dejado que el verdadero evangelio de Cristo brille como debería de brillar en este tiempo. El extremo del libertinaje, ellos dicen, es que Jesús ya nos liberó de la ley. Pero aquí yo noté algo entre signos de interrogación. ¿De qué ley nos libró Jesús? Eso es bien importante. ¿De qué ley nos libró Jesús? La Biblia es clara y dice que Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Jesús no nos libró de la ley moral. La ley moral sigue vigente. ¿Se acuerdan ustedes que en un mensaje anterior hablamos de las dos leyes que regían a Israel? La ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial tenía que ver con ritos, con costumbres, con sacrificios, etcétera. Pero la ley moral tiene que ver con principios, con mandamientos de Dios. La ley moral sigue vigente hasta el día de hoy y va a seguir vigente mientras estemos aquí
en esta tierra. Dios no se ha vuelto más tolerante con el pecado en este tiempo. Lo que pasó fue que Jesús fue quien pagó o satisfizo las exigencias de Dios acerca del pecado y pagó la deuda que usted y yo teníamos que pagar. Por eso Pablo dice en el Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y oiga este otro versículo. Si está escribiendo, anote este. Para aquellos que creen que Jesús ya nos libró de la ley y que podemos vivir de cualquier manera la vida cristiana. Gálatas capítulo 5 y el versículo 1 y el versículo 13. En el versículo 1 dice la Biblia: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si leemos nomás el versículo 1, es donde podemos decir: bueno, Dios ya me hizo libre y yo puedo vivir de la manera que yo quiero, no tengo que hacer nada. Pero lea el versículo 13. En el versículo 13 dice, en esta versión, la Biblia de las Américas, dice: porque ustedes a libertad fueron llamados, dice la Biblia. Porque ustedes a libertad fueron llamados. Solo que no usen esa libertad como un pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones. Hermanos, más claro ya no se puede. Dios nos ha llamado a libertad. Nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice la Biblia que no podemos usar esa libertad como un pretexto para dar rienda suelta a nuestras pasiones. Escuché el otro día un predicador que estaba defendiendo la postura que los hombres de Dios podemos tomar vino. No vino de uva, sino ese que te calienta las orejas. Y él dijo lo siguiente. Este predicador, él dijo, lo anoté aquí textualmente como él dijo: si los fariseos dijeron que Jesús era bebedor de vino, no creo, dijo él, que fue porque lo cacharon con un vaso de soda en la mano. Como queriendo decir que Jesús sí en realidad era bebedor de vino, y por eso fue que los fariseos dijeron que él era un bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos. Y yo quiero decirle a este hermano que tenga mucho cuidado, que no especule cosas raras de Jesús nomás para congraciar con la gente o para defender un hábito malo personal. Porque los fariseos eran enemigos de Jesús. Los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos querían matar a Jesús. De hecho, fueron los que lo condenaron a muerte. ¿Cómo explicaría entonces este predicador Mateo 12:24, donde los fariseos mismos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por Belcebú? ¿Va a decir que también los fariseos tenían la razón? O sea, no podemos nosotros poner en duda la pureza de Jesús nomás por justificar un mal hábito personal. Usted se va a dar cuenta que el extremo de libertinaje es tan peligroso, hermanos, como el otro extremo de la religiosidad. Es peligroso porque podemos llegar a pensar que como ya Cristo pagó todo por nosotros en la cruz, podemos vivir a como nos dé o como se nos pegue en gana. Por eso usted va a mirar en este tiempo gente cristiana, gente de iglesia, que cuando usted les busca
los frutos del nuevo nacimiento no se los encuentra, porque han pensado que el evangelio de Cristo los hizo libres de su responsabilidad en frente de Dios. Y aquí hay un pasaje de la Biblia, la primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. Como hijos obedientes, no vivan más en los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Hermanos amados, necesitamos leer la Biblia con lentes oscuros para no entender esta verdad. Como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, no vivan más en los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? En toda vuestra manera de vivir. Hermanos, estamos entendiendo hasta aquí el punto. Le acabo de hablar de los dos extremos, la religiosidad, pero también el libertinaje. Porque esto es del diablo. El diablo va a tratar de llevarnos a la religiosidad y pensar que porque me visto de cierta manera, que porque tengo estos modales, que porque hago buenas obras, que porque le hago bien a todo el mundo, que porque tengo un vocabulario muy decente, muy cool, entonces es que yo soy una persona salva, y desvirtuando lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Esa es religiosidad. Pero muchos, por no caer en la religiosidad, se fueron al otro extremo, que es el libertinaje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la gran pregunta. Amados, la línea es bien delgadita. Y si no tenemos el cuidado debido que debemos de tener, podemos terminar en uno de esos dos extremos. Quiero decirle que ya son miles y millones de cristianos que han sido víctimas de uno de esos dos extremos y se han desviado del evangelio de Cristo, y la iglesia se ha mutilado, la iglesia se ha hecho pedazos. Y por eso me alegro de que Dios esté trabajando de tal manera para llevarnos a entender que somos un equipo en el Señor. Somos, hermanos, un equipo poderoso para hacer la obra de Dios. Todos los hombres de Dios en el mundo, las mujeres de Dios, los ministros, los líderes cristianos, todos somos un equipo. Todos tenemos un potencial, todos tenemos una habilidad, todos tenemos una asignación que Dios nos ha dado. Pero todos tenemos el mismo manual hacia dónde nos dirigimos. Y mi propósito en este día, con este mensaje que el Señor nos envía, es entender qué debemos hacer si ya fuimos víctimas de uno de esos extremos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que quiero decirle antes de entregar lo que viene a continuación es que si ya fue víctima de uno de esos extremos, sea el de la religiosidad o el del libertinaje, salga de allí inmediatamente. No soy nadie para decir lo que tenga que hacer, pero le estoy hablando de parte del Señor, porque ninguno de los dos extremos le garantiza nada. ¿Qué debemos hacer? Es la gran pregunta. Iglesia amada, estamos viviendo un tiempo peligroso. Estamos viviendo un tiempo en donde tenemos que aprovechar al máximo el potencial que Dios nos ha dado para transmitirle a las naciones la buena noticia del reino que los conecta con el Dios Todopoderoso, que les va a salvar no solamente de un peligro en esta tierra, sino que les garantiza la vida eterna allá en el reino de Dios. Permítame darle algunos consejos que son prácticos
pero son consejos sabios. A mí me han ayudado por los últimos 40 años sirviendo al Señor. Y yo quiero compartirlos con usted con todo mi corazón. Yo le decía al Señor esta mañana, justamente mientras estábamos aquí adorando al Señor, yo le decía a Dios: Señor, quizá yo soy el más pequeño entre todos los predicadores, porque yo me he dado cuenta en este tiempo que hay hombres de Dios bien equipados, hermanos. Hay hombres de Dios con una dialéctica, con una oratoria, con una semántica excelente. Y yo le decía a Dios: quizá yo soy el más pequeño, pero gracias porque has confiado en mí y me has puesto esta palabra en mi espíritu para entregarla a tu iglesia por todo el mundo y a cada persona que nos puede escuchar en este día. Los consejos que le voy a dar ahorita son consejos que me han servido a mí por los últimos 40 años sirviendo al Señor. El primer consejo que le quiero dar, para no caer en ninguno de los extremos, ni en la religiosidad ni en el libertinaje. Primer consejo que le quiero dar: no se aleje de la Biblia. No se aleje de la Biblia. La Biblia es el GPS divino para llegar al cielo. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos de vacación, y yo no sé si todas las esposas son igual de desesperadas, pero después de haber dado vuelta que el GPS, que déle a la izquierda, que déle a la derecha, y de repente veníamos a dar al mismo lugar, mi esposa me dijo: no, ya no le hagamos caso al GPS, mejor vámonos así. Y le dije: no, el GPS tiene razón. Mire que este ingrato nos hizo dar como 4 o 5 vueltas en el mismo lugar, lo daba para la derecha que para la izquierda, y veníamos a dar donde mismo. Y dije: no puede ser. Y después de haber dado vueltas le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Dejémoslos en las manos de este GPS. Si nos pierde, nos vamos a perder junto con él. Y le hicimos caso cada locura que nos decía. Nos costó como más de 1 hora perdidos, pero yendo que gire a la derecha, que a la izquierda, que a 3 cuadras a la derecha, y le hicimos caso. Y a que no sabe qué, después de tanto batallar, nos llevó donde queríamos llegar. Yo me recuerdo que ya cuando llegamos, estábamos bajando ya las cosas, le digo a mi esposa: ¿qué hubiera pasado si no le hubiéramos hecho caso a este ingrato animalito? ¿Verdad? Anduviéramos perdidos todavía. Entonces, hermanos, la Biblia es el GPS divino. Eso del GPS lo inventaron Dios, lo inventó primero. La Biblia es el GPS divino. Mire cómo lo dice el Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Dice: todo, versión, la traducción en lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Primer consejo: no se aleje de la Biblia. Si usted es un predicador, si usted es un maestro bíblico, no se aleje de la Biblia. No ponga sus sueños, no ponga sus buenas intenciones por encima de la Biblia. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Es superior a la conciencia, pero no es contraria a la razón. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos enseña el camino, la que nos alumbra el camino. Por eso David dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el Salmo 119:9 David dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. No se aparte de la Biblia. Mi amado, no se aparte de la Biblia. La Biblia es el GPS divino que nos va a llevar a puerto seguro con Cristo. Si ya fue víctima de un falso evangelio, porque el apóstol Pablo dijo: si alguien viene y les enseña un evangelio diferente al que ya les hemos enseñado o que han aprendido, que el juicio de Dios caiga sobre esa persona. La Reina Valera dice que sea anatema. Si ya fue víctima de un falso evangelio que le ofreció algo que no está en la Biblia, si mi consejo le sirve, salga de allí inmediatamente, porque está en riesgo de poder confundir su caminar con Cristo. Consejo número 2 que le quiero dar: disfrute la salvación que Dios le ha dado y cuídela. En teología estudiamos las dos partes principales de la teología en dos teólogos principales, que es el arminiismo y el calvinismo. El calvinismo sostiene que la salvación no se pierde. Después que tú eres salvo, no importa lo que hagas, no se pierde. El calvinismo. Pero el arminiismo, ellos sostienen que la salvación sí se pierde. Y yo me recuerdo que uno de nuestros maestros en el seminario, que el Señor lo tiene en su gloria, ya está con el Señor, un hombre muy sabio, él naturalmente, él era arminista, porque todos los que estamos de la rama pentecostal somos arministas. Pero él nos dijo esto, y me pareció la idea, me pareció muy bien la postura, porque respeta las diferentes posturas teológicas y doctrinales. Y él lo decía: bueno, supongamos que la salvación no se pierde. No pierdes nada con cuidarla. No pierdes nada con evitarte de cosas que tú puedes considerar que te van a hacer daño en tu salvación. Si cuando llegas al cielo te das cuenta que en realidad no se perdía, no has perdido nada, viviste tu vida saludable. Pero te imaginas que sí es verdad que la salvación se pierde, y tú dijiste que no y te descuidaste, y a la hora te das cuenta que sí se podía perder. Entonces él nos decía: mi sugerencia es que cuida tu salvación, disfrútala, pero cuídala. Y tenemos Biblia para eso. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, la verdad, yo no sé, no soy nadie para decirle si se pierde o no se pierde, pero le voy a decir mi postura. Yo batallo y cuido mi salvación, porque sé que se pierda o no se pierda, la cuido, porque para mí es el mejor tesoro que tengo. Para mí es lo más glorioso que he tenido en la vida. Para mí es lo más grandioso, que no lo puedo comparar con nada. Entonces mi segundo consejo que le quiero dar es: disfrute la salvación que Cristo le ha dado, pero cuídela. No la maltrate, no la desprecie, no la mire así de menos, cuídela. Porque su salvación es verdad que depende no de usted, sino de la justicia de Cristo. Pero hay que cuidarla como el mayor tesoro. Yo no sé de usted, pero yo guardo recuerdos todavía de mis padres. ¿Por qué? Porque son cosas que para mí tienen un gran valor. Cuando mi padre me hizo un regalo, cuando era bastante joven, y lo agarré y lo guardé con tanto esmero, con tanto aprecio, porque para mí eso tiene un gran valor. No por el precio que tenga lo que me regaló, sino por quién me lo regaló. Y yo lo guardo, lo cuido, lo mantengo hasta el día de hoy.
Entonces te imaginas que la salvación que Cristo nos ha dado, que es lo más grandioso de la vida, la vamos a menospreciar, la vamos a pisotear o la vamos a descuidar. Entonces mi consejo número 2: disfrute la salvación que Cristo le ha dado, pero cuídela. Cuídela como su mejor tesoro. Présteme su mayor atención, porque lo que voy a decir a continuación, si no lo oye con el espíritu correcto, va a pensar que estoy al borde de decir una herejía. Pero quiero que lo escuche con el espíritu correcto, porque se lo voy a decir puntualmente, así como el Espíritu Santo lo marcó en mi espíritu. Usted, los que estamos aquí, pero también los que me están escuchando allá, usted no es salvo porque aborrece el pecado. Lo voy a repetir despacito, porque quiero que lo dijera esto. Usted no es salvo porque aborrece el pecado. Usted es salvo, usted aborrece el pecado porque es salvo y porque la naturaleza de Cristo está en usted. Se lo voy a repetir, porque ya lo miré así como que me miró y dijo, ¿what? Usted no es salvo porque aborrece el pecado. Hermanos, conozco cientos de personas que se portan más derechamente que muchos creyentes, pero no son cristianos. Conozco personas, hermanos, que viven una vida tan apartada del mal, del pecado. No les escuchas una mala palabra, no los miras emborracharse, no los miras hablar mal de nadie, no los miras robar, no los miras, personas rectas en su cultura, en sus modales, pero no son salvos. Entonces, usted no es salvo porque aborrece el pecado. Usted aborrece el pecado porque ya es salvo y porque la naturaleza de Cristo está en usted. Dice la primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 3 y el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente que aparece aquí en este pasaje es la palabra griega esperma. En el griego es esperma, que dicho sea de paso, de ahí se deriva la palabra espermatozoides. La palabra simiente que aparece aquí es semilla. Entonces dice el apóstol Juan: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, el esperma de Dios, la naturaleza de Dios está en él y no puede pecar. Hermanos, no hay nada, ningún esfuerzo humano que pueda garantizarnos a usted y a mí la salvación fuera de Cristo. Usted puede ser la persona más limpia, más culta, más se me escapa hasta las palabras, no encuentro la palabra que quiere decir, pero ser la persona más impecable del mundo, pero sin Cristo no es salvo. Porque la salvación tiene un solo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Sin Cristo no hay ningún mérito humano que nos pueda conectar con Dios. Entonces, no somos salvos porque aborrecemos el pecado, sino que aborrecemos el pecado porque ya somos salvos y la simiente de Dios, la naturaleza de Dios está en nosotros. Y mire que la palabra aquí es practicar, porque quizás usted diga: bueno, pero entonces ¿por qué sigo pecando? Todos pecamos, hermanos. Todos, no hay nadie. El que diga que no ha pecado, dice la palabra del Señor aquí mismo en Juan 3,
es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Todos pecamos, pero hay una diferencia entre cometer pecado. Mire que primera de Juan 2:2, el 1 dice: hijito, esta cosa les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha cometido pecado, oiga, cometido pecado, tenemos abogado con Cristo en el cielo. Tenemos abogado en el cielo para con Dios, Jesucristo el justo. Pero en el capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces las palabras en juego es cometer y practicar. Cometer es cuando de repente, sin darte cuenta, tú ya cometiste un pecado. Pero practicar es cuando lo maquinas. Es cuando tú lo planeas y tú dices: no, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer acá. Ya lo planeé. Eso, hermanos, es una señal que la simiente de Dios, que la naturaleza de Dios no está en ese individuo. El domingo pasado yo les decía que un creyente que sigue practicando el pecado, viviendo en el pecado, solamente tiene una explicación: no ha nacido de nuevo. Una cosa es que tú tropieces y peques sin querer, y tenemos abogado, le pides perdón a Dios. Pero otra cosa es que tú voluntariamente lo hagas como parte de tu vida. Eso ya es practicar el pecado. Consejo número 3 que le quiero dar en este día: pídale a Dios que le ayude. Mire que estoy dándole consejos cómo evitar caer en los extremos: religiosidad versus libertinaje. ¿Cómo podemos evitar caer en los extremos? Número 1, le dije: no se aleje de la Biblia. Número 2, disfrute su salvación, pero cuídela. Número 3, pídale al Espíritu, pídale al Señor que le ayude, porque para eso Dios nos dejó el Espíritu Santo. Dios no nos dejó el Espíritu Santo únicamente para hablar lenguas, hermanos, y para brincar y hacer cualquier maniobra. No. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude a conocer la voluntad de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga hablar al Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Pídale a Dios que le ayude. Hermanos, no hay nada más hermoso que cada día tú le digas: Dios, ayúdame, yo no puedo solo. No le trate de hacer de campeón y decir: oh no, yo ya sé, yo ya soy tremendo, ya tengo ya 40 años en la iglesia, tengo 30 años, yo ya sé cómo entrar, cómo salir, a mí el diablo me hace los mandados, yo no. Hey, please. Usted necesita la gracia del Señor cada día. Usted necesita bañarse con la gracia de Dios cada día. Cada día necesita decirle: Dios, ayúdame, tú sabes que no puedo. Mira, trato de evitarlo, pero igual caigo donde mismo. Pídale a Dios que le ayude. El Espíritu Santo está allí para ayudarle, para sostenerle, para dirigirle, para llevarlo de la mano hacia puerto seguro, hacia el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Esto es lindo, hermanos. Esto es lindo, depender cada día de Dios. Cada día. Y el Señor cada día te dirige a través de la palabra. No se abrume ni se desespere porque está batallando con alguna situación. Simplemente pídale a Dios que le ayude. Rebélese en contra de la situación. No acepte, porque el peligro es cuando usted dice: no, es que yo así soy aquí, no voy a cambiar. En ese momento usted ya se hizo esclavo de ese hábito. Pero cuando usted acepta que necesita que tiene un problema y que necesita la ayuda de Dios, ahí está el precioso Espíritu Santo para ayudarle. Él nos ayuda cada día para salir avante y hacer lo que tenemos que hacer. Una vez un niño de 5 años le preguntó a su papá, que era un evangelista mundial, y le preguntó y le dijo: papá, ¿tú puedes vivir en santidad un día? Papá le dijo: no, mi hijo, no puedo. El niño se puso triste, dijo: pues si este aquí anda por todas las naciones. Y le pregunta: papá, ¿tú puedes vivir en santidad 1 hora? El papá le dijo: no, mi hijo, no puedo. Y el niño
muy triste, dijo. Entonces le bajó y le dijo: papá, tú puedes vivir en santidad 1 minuto. Y el papá le dijo: sí, mi hijo, 1 minuto sí puedo. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cada minuto de nuestra vida. Yo no sé de usted, pero yo necesito la gracia de Dios, el favor de Dios cada minuto de mi vida para seguir adelante. Entonces, consejo número 3, pídale a Dios que le ayude. No se abrume, no cruce los brazos, no diga no puedo, no diga no es que ya luché. No, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Él le va a ayudar. Dice Juan capítulo 16 versículo 13. Bueno, ya lo leímos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad, y Él les va a enseñar a conocer la voluntad del Padre, porque dice: no va a hablar por Él, sino que va a hablar lo que le escuche hablar al Padre. Por último, terminamos. Consejo número 4: ame a Dios por encima de todo. Hermanos amados, conságrese usted. Nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer, lo que no va a hacer. Eso es religión. Óigame, por favor. Nadie le tiene que decir cómo tiene que comportarse y cómo no tiene que comportarse. Eso es religión. Le voy a repetir lo que le he dicho, lo que le he hablado 1001 veces desde este altar. Una persona puede guardar todas las reglas habidas y por haber y terminar en el infierno. Porque el cristianismo no se basa de reglas, normas humanas. El cristianismo se basa en una relación personal de padre e hijo con Dios. Consagre su vida usted voluntariamente, conságrese al Señor cada día. Conságrese al Señor cada día. Cuando yo conocí un muchacho en mi trabajo, en mi primer trabajo que tuve aquí en los Estados Unidos, ya hace bastantes años de esto, trabajamos juntos con él, con este muchacho. Y este muchacho era adicto al cigarro. Y él se fumaba, yo no sé cuántos cigarros tenga una cajetita, no sé. Pero él se fumaba 3 cajetitas de cigarro al día. Con la misma bacha, le dicen aquí, ¿verdad? Con la misma de uno prendía el segundo, y con el segundo prendía el tercero. 3 seguiditos. Y cuando yo lo conocí, que nos hicimos amigos, compartíamos el raite para el trabajo. Y esto de las máscaras, no piense usted que lo inventaron para el coronavirus. Yo me inventé una máscara en esa vez porque tenía que andar en su carro. Y su carro estaba oloroso a cigarro. Y yo me tenía que poner una pañueleta aquí para ir con él. Le tuve tanto aprecio a ese muchacho como que si era mi hermano de carne. Y me propuse conmigo mismo, oré, hermanos, le pedí a Dios, ayuné, le pedí a Dios para que me ayudara a sacarlo de allí. Fíjese lo que le voy a decir. Él no era cristiano. No era porque le hacía daño en su salvación, no, él no era cristiano. Le estaba haciendo daño en sus pulmones, le estaba haciendo daño en su cerebro, le estaba haciendo daño en su corazón. Entonces empecé a hablarle a él de todos los daños que le hacía ese hábito que él tenía. Y él me dijo: no puedo, ya lo traté, no puedo. Y le dije: sí puedes. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a hacerlo diferente. Tú te fumas 3 cajetillas al día, le vamos a bajar. Entonces fúmate 2. Bueno, 2, y con 2 y la hago, me dice. Y se fumó 2 por 2 semanas. A las 2 semanas le dije: bueno, ahora bajémosle a 1. Te vas a fumar 1 sola cajetilla al día. Yo creo que con 1 sí puedo, me decía. Y mire, y empezó a fumar 1 cajetilla al día. Y así lo llevé. Tomó 3 meses el proceso. 3 meses. A los 3 meses él logró fumarse 1 al día. Casi se me moría porque le agarraban unas temblorinas, porque su cuerpo estaba pidiendo la nicotina. Y ese hombre casi se me moría. ¿Por qué le estoy platicando este testimonio?
ese hombre no era cristiano. Mire qué ironía. Después que él dejó el cigarro y empezó a mirar su mejora en una tos crónica que tenía, que se le quitó, un cansancio que ya no podía respirar, tenía que dormir de lado porque boca arriba se ahogaba. Entonces, cuando él se dio cuenta el bien que le hizo, él me dijo: me ha hecho mucho bien. Entonces le dije: mira, ¿te imaginas con Cristo en tu corazón? Y después que él dejó todo eso, fue cuando él recibió a Cristo. Ahora él es un ministro también del evangelio. Pero ¿por qué le digo esto? La consagración no es algo que alguien te lo va a imponer. Y ustedes que me conocen de rato saben que aquí no tiene un hombre que le va a decir: no haga esto, no haga lo otro. Hermano, yo no tengo tiempo para eso. La consagración, hermanos, es un acto de voluntad de usted. Si usted se propone cada día, yo no sé con qué usted batalla, pero yo sé con qué batallo yo. Y si usted se propone cada día en superar, puede ser un hábito, puede ser lo que sea, cada día se supone superarlo, consagrarse voluntariamente usted mismo. De eso estamos hablando, porque mi cuarto consejo es: conságrese para Dios voluntariamente. No que alguien le diga: hermano, tiene que caminar así, tiene que vestir acá, tiene que hablar allá, porque si no, usted bla, bla, bla. Eso es religión. Usted conságrese voluntariamente cada día para Dios. Le voy a declarar una verdad que cuando yo la logré entender, me cambió la vida para siempre. Dios lo ama a usted. Lo ama a usted más de lo que usted se imagina. Dios lo ama. Nadie en el universo lo ama igual como lo ama Dios. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que Dios tiene planes de vivir junto a usted la eternidad. Él quiere que usted viva la eternidad con Él. Entonces Dios, hermanos, tiene un plan maravilloso para usted. Por eso ha abierto el cielo, ha abierto su gran tesoro, mandó a su Hijo a morir a la cruz del Calvario, porque Él quiere que usted viva una vida sosegada, una vida plena, una vida de abundancia, una vida saludable en todos los aspectos. Pero sobre todo Él quiere que viva con Él la eternidad. Yo no sé si eso a usted le alegra. Si eso ya no le alegra, I don't know. Quiero leerle este último versículo para terminar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol, la traducción en lenguaje sencillo: no quieran ustedes ser como la gente del mundo. Tampoco hagan lo que ellos hacen, porque quienes hacen así no aman a Dios el Padre. Yo nunca puedo evitar, cuando leo estos versículos de Dios el Padre, nunca puedo evitar pensar en mi padre. Cuando yo no era cristiano y era chamaco, no piensa que siempre fui buena onda. Cuando estaba chamaco y no era cristiano, era terrible, hermanos. Era malcriado, era perverso. Y mi padre nunca me castigó con vara, nunca. Se lo he platicado. Mi madre me castigaba por él. Ella se dio vuelo conmigo con chancleta, hermano. Mi padre nunca me castigó, nunca. Sus castigos eran verbales, pero no era con insulto, era con amor. Pero las palabras de ese hombre me desarmaban a mí, hermanos. Y cuando leo aquí que dice: no quieran ustedes ser como la gente del mundo, ni tampoco hagan lo que ellos hacen, porque si lo hacen así, no aman al Padre que está en el cielo.
Me recuerdo como si fue ayer que de repente yo estaba queriendo hacer, porque amé a ese hombre, lo amé de una manera desmedida a mi padre. Pero cuando yo estaba solo, que mi padre no me miraba, tenía todas mis oportunidades para hacer las fechorías que me gustaban hacer. Pero cuando estaba ya a punto de cometer una locura, ¡pum!, una imagen mental en mi mente, y miraba a mi papá. Y por amor a ese hombre me aguantaba y no hacía lo que tenía que hacer. Y cuando yo miro lo que dice el apóstol Juan, si ustedes quieren ponerse al corriente, a la moda del mundo, o hacer lo que el mundo sin Cristo hace, entonces no aman al Padre que está en los cielos. Hermanos amados, ponte sobre sus pies, por favor. El Padre Celestial, nuestro Padre, se merece que lo amemos, y lo amemos de verdad. Porque dice, la Biblia dice, ¿quién puede tener mayor amor que este, que entregue su vida por sus amigos? Dios, nuestro Padre, el creador del universo, cuando lo miró a usted y a mí, que andábamos perdidos, destinados al castigo eterno, porque en el evangelio de Cristo este es el evangelio. El evangelio de Cristo, la buena noticia del evangelio de Cristo es que usted y yo íbamos destinados al castigo eterno. Estábamos destinados a morir eternamente, apartados de Dios. Pero a través de la sangre de Jesús hemos podido encontrar el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la garantía que vamos a vivir eternamente con Dios. Eso es el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Aleluya. Entonces, cuando pensamos en semejante gracia, cuando pensamos en semejante amor que Dios ha tenido por nosotros, hermanos amados, lo menos que usted y yo podemos hacer es consagrarnos para Él. Así que mi último consejo: conságrese voluntariamente para Dios. ¿Qué es consagrarse? Consagrarse es apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Conságrese, conságrese para Dios. Pídele al Espíritu Santo que le ayude. Cierra tus ojos un momentito. Vamos a orar. Yo estoy sintiendo la gloria de Dios, estoy sintiendo la presencia del Señor pasearse aquí en este santuario. Y yo sé que el Espíritu de Dios hoy tiene un plan maravilloso para su iglesia reunida en este lugar, pero también para la iglesia que está allá conectada mirándonos, para cada hermano, para cada amigo. Dios tiene un plan maravilloso hoy. Dios quiere llevarte la fortaleza, quiere llevarte el consuelo que tú necesitas. Y yo no sé con qué tú has estado batallando en tu vida personal, pero yo estoy aquí para decirte de parte del corazón de Dios: Dios te ama entrañablemente. Y ese amor de Dios es suficiente para hacer cualquier esfuerzo con el fin de agradarlo a Él. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es transformadora. Tu palabra se defiende sola, Señor. Tu palabra tiene el poder de cambiarlo todo. Vamos, hable con Dios un momentito. Dale gracias a Dios por ese gran amor que ha tenido por ti. Mi hermano, tú que estás allí mirándonos, gracias por estar allí. Dale gracias a Dios. Ponte de pie si puedes ahí en tu hogar. Dale gracias a Dios por ese gran amor que Él ha tenido por ti. Dale gracias porque es por su misericordia, es por su fidelidad, es por su gracia que hoy estamos aquí en pie, disfrutando de su amor, disfrutando de su gracia, disfrutando de su perdón, disfrutando de todas las cosas hermosas que Él tiene para nosotros. Dale gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por amarme tanto. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es a través de la sangre de Jesús que hoy puedo disfrutar esta presencia hermosa. Mira, hay una atmósfera,
Hay una atmósfera de libertad. Yo quiero que hoy tú le entregues a Dios tu vida. Y amigo, tú que estás ahí, que nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de tu alma, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, este es un gran día para ti. Este es el día que tu vida puede cambiar completamente. Y si tú nunca has recibido a Cristo, quiero ayudarte con una oración. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar por las naciones y por los hermanos y amigos que están allá conectados, yo quiero animarte, mi amigo querido, tú que estás allí, a que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, gracias por ese amor tan grande que tú tienes por mí. Gracias porque es ese amor que hizo posible el perdón de mis pecados. Ahora te recibo en mi corazón. Te quiero aceptar como mi único Salvador personal. Te quiero servir porque yo quiero vivir contigo esa vida eterna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi amigo, si tú hiciste conmigo esta oración de fe, tú eres un hijo de Dios, con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar donde congregarte. Escríbenos. Ahí está toda la información relevante. Escríbenos, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Cuéntanos, queremos saber de ti. Si vives en la ciudad de Tucson, búscanos, ahí está la información. Te queremos conocer. Aquí hay una familia, aquí hay un amigo, aquí hay unos brazos que te esperan para abrazarte. Este es el lugar, esta es tu casa, manantial de amor. Queremos ayudarte a crecer y a conocer el amor de Dios más y más. Ahora yo quiero que le demos gracias a Dios, la iglesia, por este gran privilegio que nos da de disfrutar de su gracia, de su favor, de su perdón. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias por cada familia que estuvo allí conectada, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer que estuvo allí conectado, Señor. Te pido que lleves esa atmósfera del cielo que estamos disfrutando aquí en este lugar. Lleva tu gracia, lleva tu favor, lleva el consuelo que solamente tú puedes dar. Mi hermano, levanta tus manos al cielo en señal que tú recibes la bendición del Padre. Padre, mire esas manos que están levantadas. Bendíceles, prospérales, ayúdales, líbranos de esos extremos, Señor. No queremos caer en el extremo de la religiosidad, tampoco queremos caer en el libertinaje. Queremos servirte, queremos amarte con toda la fuerza de nuestro corazón. Ayúdanos, pide al Espíritu Santo que nos ayude a caminar cada día en victoria para la gloria de su nombre. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Declaro una palabra de bendición y de sanidad sobre cada familia. Mi hermano querido, te mando un gran abrazo en el amor del Señor. Te amamos y te bendecimos en el amor de Cristo. Sigue predicando el evangelio. Sigue evangelizando, sigue orando por los enfermos, sigue haciendo la obra de Dios, porque estamos a punto de entrar a un nivel de gloria sin precedentes en la iglesia. Hoy más que nunca la iglesia somos esencial para la gloria del Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron allí. Prospéralos, bendice su familia, bendice su hogar, bendice su salud en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi amigo, muchas gracias por haber estado allí conectado con nosotros y compartiendo de este ambiente. Yo sé que esta atmósfera del cielo está llegando a tu casa. Sentimos la gloria de Dios en este lugar, abrazándonos, bendiciéndonos. Dios te bendiga. Si Jesucristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mando un gran abrazo en el amor de Jesucristo.